Ah, no. Miguel Maeso, sí. Hola, Miguel. Ya va a aparecer Miguel enseguida. A ver. Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien, Miguel? Sí, ¿y tú? Vale, perfecto. Muy bien. Oye, pues darte las gracias. Es un placer tenerte en La Otra Mirada al Tenis y vamos a pasar una tarde fabulosa y la gente va a disfrutar con todas las cosas que nos vas a explicar. Si quieres saber, vale, ahí estás perfecto. Vale, Miguel. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien. Aquí dentro de lo bien que se puede estar en el confinamiento. ¿Y físicamente? Que tuviste un problema gordo que yo no lo sabía. ¿Estás bien también? Vale, perfecto. Ah, sí, no, sin problema, sí. Que tuve un trasplante de riñón y bueno, muy bien, la verdad que bien. Me alegro un montón. Miguel, te está dando un foco detrás al cuadro y no se te ve bien, ¿eh? Ahora perfecto, ahí. Ahí, muy bien. Sí, vale. Ahí estás bien. Bueno, Miguel, empezamos. ¿Llegas a ver el ordenador o no? Sí. Vale, pues empezamos. Mira, en 1956 naces en Almuñécar, en Granada. Cierto. De pequeño, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo eras? ¿Eras ya un tío que no parabas en casa, que saltabas, que disfrutabas, o ya practicabas algún deporte, o qué es lo que hacías? No, bueno, pues de pequeño he sido como todo niño, ¿no? Sí, muy travieso, no paraba en casa. Me llevaba muchas tortas de mi madre, me imagino que bien recibidas. Sí. Y cada día caía algo. Seguro que algo malo hacía. Y travieso normal, vamos. Y Miguel, ¿no tuviste ya obsesión por algún deporte o no? ¿O hasta qué edad? No, en aquella época, como todos los niños, pues jugábamos a fútbol, jugábamos al escondite en las calles, que antes se jugaba mucho en las calles. Igual, y gracias a eso estábamos muy fuertes. Es verdad, tienes razón. En la calle te llamaba tu madre para merendar, cogías la merienda y volvías a salir hasta que era de noche. El otro día... Es verdad, Miguel. El otro día hablando con Yolanda Reyes, que ha sido una atleta muy buena, me decía que la diferencia con respecto a los chavales de hoy es que nosotros, los de nuestra edad, no parábamos en la calle de saltar, de correr, de hacer cantidad de actividades y físicamente estábamos muy coordinados ya cuando nos dedicábamos a un deporte. Sí. ¿Piensas que la juventud de hoy en día está muy parada? Los niños... Sí, excesivamente, sobre todo en los colegios no se dan las horas suficientes que se necesitarían de educación física. Hay muchos videojuegos, muchas tecnologías hoy en día que el niño está sentado desde los 3 o 4 años. Exacto. Los padres, cuando los niños dan el coñazo, les mandan un videojuego para que se callen y ahí los tienen sentados. En fin, ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Antes teníamos la calle, que era una escuela de enseñanza muy grande, y eso pues se ha perdido. Ahora mismo hay talleres para enseñar a los niños a subirse a un árbol o para tirar piedras. Es verdad. Antes, vamos, o te apartabas o te pegaban la pedrada. Y encima llegabas a casa y tu padre te daba otra torta porque te habían dado. Sí, es cierto. En Madrid estudias INEF. Sí. ¿No te gustó quedarte en Madrid a trabajar, Miguel? Bueno, me quedé un tiempo en Madrid. Yo me fui a estudiar INEF. Luego estuve allí como 5 o 6 años después. No sabía. Y me vine a Valencia porque quería hacer fisioterapia. Correcto. Y entonces se abrió la primera escuela de España de la Universidad de Fisioterapia y me vine a Valencia a estudiarla. Qué bueno. Bueno, no pude entrar como alumno, pero entré como profesor. Qué bien. Mi asignatura era rehabilitación mediante el ejercicio físico. Qué bueno. Ya no hace, pues eso, 30 años o más o menos, pues era bastante novedoso y la gente, bueno, te tomaban a risa casi, los propios compañeros, ¿no? de profesión. Qué bueno. ¿Y qué es lo que te gustó de Valencia para que te quedaras allí? Bueno, yo de pequeño he vivido en Valencia, ya antes de ir a Madrid. De hecho, yo todo el bachiller lo hice en Moncada. Sí. Y me preparé aquí entonces yo aquí tenía, bueno, mucho arraigo. Había jugado a rugby en el club de rugby Valencia, en el Rugby Club. Sí. Y de ahí me fui a Madrid y luego jugué en Cisneros, pero mis inicios en el rugby fueron en Moncada. Luego pasé al Valencia y de ahí pues me fui a Madrid y evidentemente cuando volví a Valencia ya tenía aquí conocidos. Entre ellos a un amigo común que es
José Enrique Gallac, que fue el que me preparó Sí, señor. para entrar en el INEF y es uno de mis referentes a nivel profesional. Yo tengo 3 referentes. Uno ha sido José Enrique, otro ha sido Miki Vukovic, que fue entrenador de Pamesa Valencia durante muchos años, y un profesor del INEF, que mucha gente lo habrá leído, que es Carlos Álvarez del Villar, que fue un referente en su inicio con la preparación física en el fútbol, que empezó con el Rayo Vallecano. Qué bueno. Esos han sido, por así decirlo, mis 3 referentes más directos. Qué bueno. Tú sabes que yo nací en Alfara del Patriarca, que está al lado de Moncada. Sí, sí lo sabía. ¿Ah, lo sabías? Sí, no se podía, sí, ya. Qué bueno. En casa de mi abuela. Sí, que había una calle que dividía Moncada de Alfara. Exactamente, Miguel. Qué bueno. Bueno, Miguel, Atalanta, ¿qué te suena? Atalanta, Gimnasio Atalanta. ¿Qué nos puedes contar? Donde llevo muchos años entrenando a tenistas y bueno, y empecemos ahí. Te mueve la cámara, Miguel. Ahora. Sí. Ahí. Ahí empecé a entrenar con Pamesa Valencia porque no teníamos gimnasio en la Fuente San Luis y se hizo un acuerdo con el club, cuyo director sigue siendo Juan Carlos Gómez Pantoja, que lo conoces, es un referente en Valencia, también hizo INEF. Y bueno, y ahí empecé y llevo al final 24, 25 años entrenando ya a la gente. Siempre me pareció un gimnasio muy bueno, sobre todo en su momento. Fue un gimnasio que fue también Premio Nacional de Arquitectura en su época, digamos, y tú lo conoces. Un gimnasio que tiene muchísimas condiciones e instalaciones para entrenar perfectamente. Tu etapa en el rugby, ¿qué nos puedes contar? ¿Te ayudó a comprender muchas cosas del tenis o no tiene nada que ver? Me ayudó a sufrir mucho entrenando y a sufrir en el deporte. Sí. Sobre todo cuando pierdes, a saber levantarte y seguir trabajando para intentar no volver a perder. Qué bueno. Ten en cuenta que el rugby es un deporte duro. Muy duro. Hay mucho compañerismo y eso siempre ha ayudado a la hora de entrenar a grupos, de entrenar a gente. Y a mí me ha venido muy bien, quizás la poca fama que tenga a lo mejor de ser muy duro me viene de ahí, porque sin trabajo no se consigue nada. Es un deporte que hay que trabajar mucho. Es cierto. Mira, yo he tenido la suerte de trabajar contigo, de que tú me entrenaras a mí, y he tenido también la suerte que conoces a muchos entrenadores que han trabajado conmigo, como Rafa Blanquer, nos hizo preparación física, José Enrique Gallar, Manuel Parajón, Vicente García Rojas. Vicente fue el primero que empezó en Valencia. Es verdad. Pero Miguel, yo noté contigo cuando tú me impartías tu preparación física cosas muy diferentes, y los quiero un montón, a todos ellos, muy diferentes a lo que yo trabajaba con ellos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, Rafa, que nos hacía subir en el campo de fútbol todas las gradas, ¿no? En cambio contigo cambió totalmente la forma de trabajar. Tú visionaste ya el tenis de una forma en tu trabajo a la hora de darnos a nosotros la preparación física muy diferente al resto. Fuiste pionero en España en el trabajo físico para tenistas. Bueno, vamos a ver, la preparación física, y de hecho yo he entrenado a muchos deportes distintos, ¿no? Desde Adrián Campos, Aspar, que ganamos 4 Copas del Mundo, incluso al final con Fernando Alonso, sus primeros años aquí en Valencia, con Minardi, baloncesto. Adrián Campos. Entonces, cada deporte tiene unas peculiaridades, y sí que es verdad que contra más tiempo estés pasando con un balón de fútbol, con una raqueta de tenis en la pista, etcétera, etcétera, más real es lo que luego vas a hacer. Entonces yo vi, bueno, pues en baloncesto también lo hacía, vi enseguida que hay un trabajo físico que se puede hacer en pista con las condiciones reales casi al 100% de lo que luego es la competición. Correcto. En situaciones reales de juego, con bola y con una pelota que te viene o bien en mano o bien enfrente o bien situaciones reales. Entonces, evidentemente eso quizás es lo que me ha hecho que, bueno, cuando me han dicho entrena un deporte X, pues bueno, pues me he estudiado ese deporte, he visto las especificaciones que tiene, las diferencias con otros, y siempre he intentado hacer lo máximo posible en pista o en la cancha de tenis,
incluso con Aspar pues lo hacíamos mucho en bicicleta, porque claro, las motos, sabes que cuesta un dinero entrenar, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, y es más, me acuerdo una vez, Adrián Campos hizo un año las 24 horas de Le Mans, y me acuerdo que semanas antes nos fuimos a Jerez a entrenar de noche, a hacer series largas, a entrenar al amanecer para los cambios de luz del amanecer, en fin, que hacíamos lo más parecido posible a lo que luego iba a ser la carrera. Qué bueno, Miguel. ¿Sabes lo que recuerdo yo, Miguel? Que nos llevabas, nos hacías, eras un tipo muy duro entrenándonos, nos hacías incluso en invierno meternos en el agua para trabajar piernas en la playa del Puig. ¿Cierto? Es cierto. Y luego una cosa que me encantaba, o sea, eres muy duro, pero luego salíamos de fiesta contigo. A mí me presentaste una noche a Branson, el jugador de baloncesto, una bestia, el tío. Nos lo pasábamos muy bien, luego eras durísimo, pero sabías, incluso vi un partido con Nicolás Romero, que contra un jugador que le teníamos todos pánico, porque era, no voy a dar el nombre, pero era un tío muy guerrillero, y en una de las veces que se estaba metiendo con Nicolás, se acercó y tú te enganchaste a la valla y le dijiste, oye, a partir de ahora no quiero ningún problema con mi jugador. Si tienes algún problema, al salir lo hablas conmigo. Y ese jugador, que normalmente era un guerrillero, se cayó y todo el partido estuvo callado y ya no dijo nada más. O sea, no sé qué mirada le pusiste, es que el tío se vino abajo y ya. Y eso me ha encantado porque siempre nos has defendido al máximo. A tu equipo lo has defendido siempre al máximo. A tus jugadores los has defendido siempre al máximo. Y eso poca gente lo hace. Bueno, quizás me viene del rugby, ¿no? Que tiene mucho respeto, es verdad. Son deportes que o te respeta al contrario y tú tienes que hacer respetar las dos cosas, ¿no? Sí. Entonces, es muy triste ver que alguien con prioridad psíquica o física en ese momento, era un veterano, chaval joven, y lo está ahí haciéndole chico, pequeñito, y el otro, pues, oye, eso es una injusticia, por así decirlo, ¿no? Entonces, en un torneo normal eso no pasaría porque el árbitro pondría orden, pero bien sabes tú, en los torneos, excepto los importantes, los árbitros no existen. Entonces, tú también tienes que enseñar al jugador a que se haga respetar. Eso es lo que nos enseñabas, a nosotros nos enseñabas eso. Claro, o sea, lo que es, yo no quiero que mi jugador robe, pero tampoco que le roben. Eso es. Y si hay que parar el partido y que venga el referee, aunque luego no te dé la bola, porque igual el otro, bueno, lo que sea, pero tú te tienes que hacer respetar. Correcto. Y enseñar a que, y eso siempre ha sido, vamos, si algo te enseña el rugby es a ser muy noble en este sentido. Pues quiero decirte que tenemos unos recuerdos fabulosos de tus entrenamientos, a París y al Tour. Sí, hombre. Todos nosotros, todos los valencianos, o sea, lo pasábamos bomba y luego, pues eso, pues nos defendías y estábamos súper a gusto contigo. Esa fue buena época en Valencia. El inicio es lo que ha venido después. Sí. Fuiste los pioneros en todo ese tipo de trabajo, que luego vinieron ya los Ferrero y compañía, ¿no? Toda esta gente. Ahora hablaremos de ellos también ahora. Miguel, Open 500, director del torneo. Qué maravilla, ¿no? Qué vivencias. Pues la verdad es que sí, fueron 5 años que estuve al principio, luego ya pasó Juan Carlos de director, pero la verdad que muy agradable y fue otra experiencia más dentro de lo que es el mundo del tenis, ¿no? Sí. Más complicada, muchos problemas, muchas reuniones, muchas cosas que a mí, sabes que eso me gusta poco. Hay que tener manga muy ancha y en fin, pero bueno, pero sí que fue, la verdad que fue, Valencia en su momento se metió en la élite del tenis mundial gracias al torneo, ¿no? Sí, y aparte el sitio, la hora me encantaba a mí cuando iba a verlo, era un sitio espectacular. Estamos en el Tenis Valencia, como bien sabrás, y de ahí ya el paso a la hora fue un paso ya de gigante. En principio, te acordarás, éramos un 250. Sí. Pues pasó la hora, ya se hizo 500 y ya donde realmente tuvo más impacto, ¿no? el torneo. Es verdad. Bueno, y ahora empezamos con una serie de jugadores que me gustaría que simplemente des unas pinceladas. Juan Carlos Ferrero, éxito en tus manos. ¿Qué puedes contar de este chico? Bueno, pues Juan Carlos, todo el mundo lo ha conocido, pues un gran jugador, muy trabajador. Físicamente. Ambición, como todos estos. Yo, de los 3 números 1 que he tenido, a ver quién de los 3 trabajaba más. ¿En serio? Y contando, ahí meto también David Ferrer, que ha estado 10 años entre los
10 primeros, y estuvo entre los 3 primeros hace mucho tiempo. Yo, de los que he tenido arriba, uno siempre un poquito más o menos, pero todos se han dejado la piel en los entrenamientos porque es la única forma para llegar arriba. Yo no conozco otra, ¿eh? Y Miguel, ese, por ejemplo, su cualidad física más importante para ti, ¿cuál era? Él era muy rápido y mucha capacidad de resistencia, mucho capacidad aeróbica, anaeróbica. La pista se agarraba y se podía estar 5 horas. Pero incluso, antes igual de que me preguntes, Marat Safin... Marat Safin viene ahora, sí. Era otro tipo de jugador, pero por ejemplo yo les hacía unos test que los sigo haciendo a los jugadores en la máquina de correr, porque ya con vosotros después pasamos al adelante, ya había máquinas de correr, ya empezamos con los pulsómetros, y entonces, por ejemplo, pues Marat Safin, yo les hacía un test que es 15 minutos corriendo a 8,5, 15 a 9,5, y a los 100 minutos te da una media de pulsaciones. Por ejemplo, pues el que mejor media me ha dado siempre ha sido David Ferrer, que me dio 104. Marat Safin me dio 111 pulsaciones de media. Juan Carlos Ferrero 112. Pablo Andújar 118. Anabel 119. En fin, quiero decir que es gente que toda la gente que tiene Dinara Safina 117 también. Es decir, de los buenos, que casualidad que todos su test eran buenísimos. Luego has tenido otros jugadores que llegaban 140, 150, pues evidentemente la resistencia no era la misma. Te quiero decir, claro. El pulsómetro no engaña. Claro, el pulsómetro no engaña. Sí, bueno, está claro que hay que tener unas condiciones físicas buenísimas y trabajar los puntos fuertes y los menos fuertes también para intentar que no haya fisuras en ese jugador, ¿no? Igual que a nivel técnico. Igual. Tiene buena derecha, sí, y de revés va manco, ¿verdad? Cuando tiran al revés falla, ¿no? O sea que... Pero bien. Te digo, la determinación común de todos ellos, muy trabajadores, sí, con muchas ganas, mucha ambición y fe ciega en tu entrenador, si no... Yo pensaba que Marat, Miguel, era como así más... si no le apetece, no lo hago. Y en cambio no. Me estás diciendo que el tío era durísimo. Sí. Marat, cuando gana el US Open... Sí. Lo gana con 20 años a Sampras en Estados Unidos. Me acuerdo que me llama y dice: Miguelón, como me llamaba, ya he ganado un gran slam, acabo de hacer un fichaje por Adidas de 10 años con una cantidad de dinero enorme, ahora va a entrenar contigo 2 veces al día, muy poquitas veces voy a entrenar, entrenaré, pero como hasta ahora ya no tanto. Ostras. Y bueno, la verdad es que el tío, pues sí. Lo que pasa es que Marat es de esa fama de más juerguista, de más viva la Virgen, pero bueno, los que han entrenado con él de compañeros saben perfectamente que luego se ponía a entrenar y era el primero, ¿no? Claro. Nosotros hicimos varias pretemporadas en Sierra Nevada, en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, y la gente que venía con nosotros se quedaba diciendo: yo pensaba que Marat trabajaba tanto. Vamos a ver. Marat tenía unas condiciones idóneas, 1,94, 1,95, una fuerza enorme, pero bueno, luego aeróbicamente, ya te digo, pues de los primeros, como David Ferrer y Juan Carlos Ferrero, y delante. Es decir, lo que pasa es que luego también su juego era distinto, era un jugador más agresivo, unos golpes, él jugaba muchas veces con 5 o 6 golpes, incluso a 3 golpes, un buen saque, que en aquella época ganaba muchos puntos directos de saque, pero trabajador como el que más. De David Ferrer, dime algo físicamente que no te gustaba. La poca elasticidad que tenía. Correcto. Quizás a veces, bueno, evidentemente es una de las cualidades que trabajar y que se olvida muchísimo. Siempre se dice, bueno, ahora estirar ahí y para casa. Y estirar para ahí es que hacen 2 veces para abajo a ver si tienen bien la zapatilla y de ahí a la ducha, ¿no? Entonces, hoy me estoy encontrando con gente muy jovencita, con 12, 13 años, que dices: tócate la punta de los pies y le faltan 2 palmos para llegar. Es cierto. Están haciendo tenis. Y en niñas, que sabes que las niñas, por cuestión fisiológica, son más elásticas que los niños, ¿no? Sí. Entonces yo me he encontrado con niñas de 13 añitos, que mira que una niña de 13 años es elástica, ¿no? Pues que no llega a la punta de los pies. Entonces, eso quizás es en exceso, porque se está entrando demasiado con chavales jóvenes ahora. Correcto. Ahora todo el mundo quiere tener un campeón del mundo a los 15 años o a los 16. Sí. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, la cualidad de la elasticidad y la flexibilidad, elasticidad cuando nos referimos al músculo, a la musculatura, y la flexibilidad a las articulaciones, se trabaja muy poco. Es como decir, bueno, eso
lo haces por tu cuenta. Y eso es un fundamental para evitar lesiones, para poder seguir trabajando y a esas edades para no tener roturas gordas, ¿no? Que tengan que estar que ese tiempo. ¿Y Pablo Andújar? Bueno, un fenómeno también. ¿No? Por ejemplo, sí, el otro día hablé con él, que nos llamamos por el tema me llamó él, por el tema de ver cómo estábamos, y es un jugador que pasó un calvario con las lesiones, ha 2 años con el codo con bastantes problemas y luego se ha rehecho y bueno, está haciendo su mejor tenis, su mejor arranque lo está haciendo ahora ya en su última etapa de profesional, ¿no? Pero vamos, muy trabajador. A mí me llegó ya con 18 años, que me lo trajo Juanjo Cabrera, te lo diré, de Manises. Sí, de Manises. Y bueno, la verdad que muy bien. Muy bien. Muy trabajador también. Bueno, ahora pasamos a chicas. A ver qué me puedes decir de Jelena Jankovic. Pues Jelena estuve cuando Ricardo Sánchez. Sí, hombre. Entonces, Juega con él. estuvimos trabajando con ella. Y la verdad, muy trabajadora. Me sorprendió que tenía muy poquita fuerza. ¿Ah, sí? Para estar ahí arriba entre las 3 primeras, creo que estaba en ese momento, de las, top 10. Sí. Pero tenía una gran capacidad de coordinación y de palancas. O sea, sabía utilizar muy bien su cuerpo, su posición, las palancas para la poca fuerza que tenía, estar ahí arriba. Es de lo que más nos sorprendió. Muy trabajadora, lo que le dijeras, serbios. Sabes que estos croatas mueren matando. Sí. Y muy bien, la verdad que el tiempo que estuvimos juntos muy bien. Luego Ricardo la dejó a ella, quería que luego yo me fuese a Estados Unidos, o sea, todos vivían por Indian Wells, yo no me voy a ningún lado y nada. Pero muy bien, el tiempo que estuvimos fue muy agradable, sin ningún problema. Trabajadora también. Aprendí mucho y lo has mencionado antes con Miki Bukovic, que entrené yo a su hijo y tuve muchas charlas. Y aprendí, claro, y aprendí mucho del padre, ¿eh? Me enseñó muchas cosas, ¿eh? A mí me enseñó sobre todo, sabes cómo son los serbios, ¿no? Sí. Gente estudiosa, gente trabajadora, a tenerlo todo atado. Si el partido de baloncesto se jugaba a las 12, esas semanas los entrenamientos más importantes eran a las 12. Si se jugaba el día de la semana siguiente por la tarde a las 6, los entrenamientos eran a las 6. La comida, es decir, era una programación, intentar dejar lo mínimas cosas al azar, ¿no? Porque como él decía, esto es una ciencia y contra más parámetros podamos controlar, más seguro va a ser que podamos luego llegar a ganar. Luego la pelota entra o no entra, pero tú haces todo lo posiblemente en tu mano para que las condiciones sean al 100%. Nunca hay nada al 100%, pero para que sean lo más altas posibles para que el jugador tenga opciones de ganar ese partido. Correcto. Yo recuerdo, por ejemplo, se daba mucho en aquella época, cuando jugábamos con el Madrid, Barcelona, etcétera, que era inalcanzable, por muchos equipos esa semana pues se mataban a entrenar, ¿no? A ver si ganamos, porque entonces ya hemos salvado, ¿no? Él decía, vamos a ver, esta semana Miguel, mátamelos. Decía, Miki, que jugamos contra el Madrid. Me da igual, ¿tú crees que vamos a ganar? Además, como él hablaba, mira cuántos tengo, ¿tú crees que puedo ganar? Oye, mátalos, correr, que próxima semana jugamos con alguien que no jugamos la liga, con ellos, ¿no? Entonces ahí dices, joder, qué gente que no tiene todo previsto y, digamos, aprendí muchísimo. Fue emocionante ganar la Copa del Rey, ¿no, Miguel? Sí, porque fuimos un equipo sorpresa, que veníamos de la nada y dimos la campanada y fue el primer gran éxito de Miki. Bueno, ella estuvo con las chicas, con el Dorna Godella, acuérdate. Era Dorna de Godella, ¿no? Dorna de Godella, sí, señor. Sí, es verdad. Y bueno, la verdad que fue bastante fructífero estar con él. Y de hecho, pues nos seguimos llamando y es de lo que he dicho antes, de las personas que más me han enseñado. Lo has dicho. Vinara Safina. Hombre. ¿Qué recuerdos te traen? Pues nada, empecé con ella con 12 añitos, yo ya estaba con Marat y tengo una foto con ella que yo soy más alto que ella. Sabes que yo soy como Sancho Panza casi. Y bueno, pues una niña que la cogí con 12 años y fuimos trabajando, estaba ya en la escuela de Pancho. Y bueno, y muy bien, la verdad es que fue una progresión muy buena, muy trabajadora. Y tanto, además, yo me recuerdo esa época porque tanto a Marat Safin como a Juan Carlos Ferrero los cogí con 15 años y la progresión fue de los 15. Entonces, bueno, tuve la suerte de verlos crecer, primero cuando no éramos nada
Y segundo, cuando ya, pues, con 20 años, Juan Carlos gana Copa Davis por primera vez en España, la famosa Copa Davis del Palau. Mara Safin ganó con 20 años el US Open. Dinara ya a los 21-22 ya empezó también a estar ahí arriba. Entonces, claro, gente que ha surgido de joven, pues ves la progresión. Y David, yo coincidí con él en la escuela de Juan Carlos, en Villena. Ahí luego él se fue de ahí y luego nos volvimos a ver con 3 años después, pero también, bueno, en los inicios como jugador también coincidimos. Y Dinara, pues bueno, trabajadora también, pues no sé qué te voy a contar. Había que sacarla de la pista. A ella y a David son de los que hay que apagarle la luz y venga, va, niño, vete a dormir. Nunca tenían tiempo para... Y de hecho, pues la última etapa de David, que es la que hemos estado con Paco Fogués y demás, bueno, y Javi Piles, tú lo conoces también, trabajador nato, vamos, pues decir, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Es cierto. Javi que mete horas lo que haga falta y David que las asumía como una esponja, ¿no? Sí. La última etapa con Paco Fogués, pues también hemos trabajado muchísimo, porque además es que no, como he dicho antes, no hay otra forma. No queda otra. Anabel Medina. Es bueno, que te voy a decir, una jugadora a la que también quiero mucho, con muchísimo talento. Tuvo la mala suerte de lesionarse en sus inicios. Yo la cogí ya después de 2 años, me acuerdo que me llamó Cotorro y Gonzalo López vino y me dijo, oye, mira a ver si la podemos puedes trabajar con ella. El primer año casi pues estuvimos ahí rehabilitando la rodilla, que siempre ha sido su tendón de Aquiles. Pues se rompió los cruzados, si te acuerdas, en Australia. Sí, correcto. Y bueno, y estando juntos, llegó a estar 16 del mundo. Yo tengo un partido de ella con Francesca, ¿cómo se llamaba? La italiana. Ahora no me acuerdo el nombre. No es bueno, yo lo me sabrá. Que es de los partidos que era una Copa de España e Italia, y ahí donde mejor la vi jugar, y de hecho ganó a Chiavone, Francesca Chiavone. Y bueno, y la verdad, pues luego hemos pasado muchos años juntos y muy bien, una calidad excepcional. Y quizás si no hubiésemos tenido ese problemilla con la rodilla que siempre le impedía poder trabajar a un nivel más alto, pues quizás hubiese podido llegar a estar ahí número 1 perfectamente, porque calidad y cualidades tenía, ¿no? Claro. Y de hecho, bueno, Copa Davis ahora con ella está teniendo buenos resultados también, como capitana, evidentemente. Exacto. Salas o Rivas. Pues también, con mucho cariño, una jugadora que estuvimos trabajando 4 años. Al principio nuestro primer problema era un tema de pérdida algo de peso y trabajo aeróbico, y la niña muy trabajadora también. Es que tengo que repetir todo lo que me estás diciendo, trabajadoras hasta la saciedad. Entonces muy bien, ahora está otra vez, tuvo una lesión el año pasado un poquito de una fractura de un dedo del pie, creo, algo así, porque ahora ya no está, ya está en Barcelona, como sabrás. Y bueno, muy bien, también, solo gratos recuerdos y mucho trabajo. Me gusta mucho, Miguel, que recalques lo del trabajo, sobre todo para la juventud de hoy en día, ¿no? Que se piensan que las cosas te las van a regalar o te las van a dar. Y me encanta que has recalcado millones de veces con esta gente que ha llegado a lo más alto, trabajo. Es que no queda otra. Es que no hay otra, tío. Yo en baloncesto, la gente que he tenido, Branson, Nacho Rodilla, Víctor Luengo, luego gente, los argentinos, Montequia, toda esta gente que tuvimos, era trabajar y trabajar. La gente no sabe lo que se entrena en baloncesto, la cantidad de trabajo que hay que tener. Y por supuesto en tenis, ¿no? Entonces, el jugador se hace o nace. El jugador, bueno, hay gente que tiene una predisposición para un deporte, pero si no trabaja, chico, sabes que se te habrá quedado en el camino mucha gente que tenía condiciones y decir, qué pena, si hubiese querido. Están los clubes llenos de jugadores. Es verdad. Bueno, ahora pasamos de tenis a 3 fenómenos. Aspar, con la moto ahí, míralo. Sí. ¿Eso qué? Aspar, que corría en moto, pues lo mismo. Me acuerdo que entrenábamos en Silla, en el Saladar, que tú conoces el club. Sí. Y bueno, pues, ¿qué hago? Miguel, pues empieza a rodar 40 minutos. Se iba por los campos de arroz y a los 40 minutos venía exacto, o sea, lo mismo. ¿Qué especie que hacer hoy? Trabajador, en la moto, Miguel. Además, yo recuerdo que ahí sí que te puedo decir que el primer preparador físico que apareció en el motor fui yo.
Qué bueno. Y claro, la gente se reía, ¿no? Me acuerdo de Ángel Nieto, que aún vivía, que en paz descanse. Hombre, pero que ya no corría, ya estaba, pero bueno, Jorge, ¿cómo? Que el que tiene que correr la moto, no tú. Él era siempre muy... Sí. Y bueno, y digo, trabajador hermano poder, y me acuerdo que íbamos con gomas ya de aquella época, gomas quirúrgicas que yo encontraba del hospital, para hacer gomas de trabajar, y la gente... Y me acuerdo que me hicieron una entrevista, como anécdota, Jorge me decía, Miguel, te van a hacer una entrevista en televisión, pero di lo contrario de lo que hay que hacer. No me jodas, coño, que la gente que vea dirá, no tiene ni puta idea. Que no, que los japoneses te van a copiar, que son muy cabrones. Efectivamente. A los 2 meses los japoneses con gomas trabajando en el circuito, haciendo ejercicios al contrario, y digo, algunos se va a quedar, se va a desgraciar por mi culpa, ya verás. Era tan como yo decía, que no quiero que sepan lo que hago. Era lo contrario, Miguel. Qué bueno. ¿Hasta qué punto la competitividad, ¿no? Y eso, pues la raza de ser un campeón y de ser un número 1. Esta gente, Miguel, vive su deporte todo el día, ¿verdad? Todo el día, sí. Todo el día. Todo el día. Eso es, no puedes irte. El nivel es tan alto que no te puedes ir. Por eso muchas veces la gente tiene que descansar, tiene que tomarse, pues, en tenis, digo, entre ti, pues mira, estas 2 semanas no voy, pero ¿cómo no vas a ir a ese torneo? Que te dan un fijo, oye, no puedo, dame 4 días. Claro, La gente no entiende, pues son 24 horas, si no llegas a ser número 1 en nada. Los 10 mejores directores de música del mundo estarán todo el día con las partituras, leyendo, estudiando, aprendiendo de otros. Es que si no salen, no dan. Como tú, ¿no? Todo éxitos, y es porque también has estado todo el día pensando en lo que quieres hacer con tus entrenamientos, con tus jugadores, todo el día obsesionado, cómo le puedo sacar más rendimiento. Es que es así. Eso es un trabajo oscuro que no se ve. La gente solo ve que dice, bueno, es que llevamos 2 meses haciendo pesas, y llevamos no sé qué, y llevamos... Bueno, pero las pesas, si te las hago hacer, tendrán una razón de ser. En las pesas no es pesas. En las pesas se trabaja diferentes tipos de fuerza. Claro. Ahora han salido otros medios, pero yo en aquella época solo teníamos o las pesas o las gomas que yo hacía, que se las daba para los torneos, porque tú sabes que antes en los torneos no había gimnasio, no había nada. Era jugar el partido y para casa, y como mucho pelotear con otro y ya está, ¿no? Claro. Entonces, hay una fase muy monótona que es de formación, y también depende a qué edad cojas a los jugadores, ¿no? No lo mismo una persona de formación con 12, 14, 15 años, pues que David Ferrer en su última etapa. Claro. O cuando estás ahí arriba, ¿no? Es decir, los trabajos son distintos, pero sí que hay que trabajar muchísimo, y la fuerza es uno de los componentes fundamentales en cualquier tipo de deporte, en unos más que otros, pero en tenis pues la fuerza de resistencia es fundamental. Que además no sabes cuántas veces le tienes que parar la pelota. Exacto. No sabes cuánto va a durar el partido. El tenis tiene un problema. Y es que no sabes ni cuántos partidos vas a jugar a la semana. Tú vas a un torneo y no sabes, siempre que sea un torneo del nivel de tu jugador, evidentemente. Claro. No sabes si va a jugar un partido el primer día y se va a la calle, o va a jugar 5 porque ha llegado a la final. No sabes si los partidos van a ser de 1 hora porque ha ganado 6-1, 6-1, o de 3 horas porque ha ganado en el tie break del tercer set a las 1:30 de la madrugada, que con luz, y a otro día, además siempre pasa, cuando no eres nadie, el primer partido te lo van a poner a ti. Sí. Y bueno, si hemos terminado a las 2 y mi chaval juega a las 10 mañana otra vez. O vas de gira y ha jugado 3 partidos en 3 semanas. Porque Sí. perdió los 3. Eso es verdad. En deporte, yo conté una anécdota una vez en un congreso de gente del IBEF aquí en Valencia, sobre las programaciones, los ciclos, los macrociclos, la programación anual, semestral. Decía, mira, además me acuerdo que estaban ahí varios estudiantes, a ver, ¿quiénes son los que mejores no te habéis sacado de aquí? Salieron 2 o 3. A ver cómo programas tú una programación de un jugador que no sabes los partidos que va a jugar, los días que vamos a jugar, los viajes que tenemos que hacer, porque jugamos en Madrid, que igual nos tenemos que ir a jugar a Moscú, que no sabes la duración de los partidos, que no sabes si va a jugar contra el número 1 o uno de su nivel. Pues si llueve y paraliza el torneo y te toca parar. O sea, luego jugar 2 partidos en el mismo día. Pues, ¿Qué intensidad de los partidos? Tú sabes que tú juegas con un Real Madrid de fútbol y sabes que el partido va a ser intenso. sí. Pero igual resulta que juegas con un Wiljar y resulta que ese día el partido es muy fácil. Exacto. Pero otro día te toca el número 3 del cuadro.
Sí. Entonces es un deporte que es muy difícil programar arriba. Otra cosa ya es cuando estamos hablando de gente joven, que ahí es el gran error, que ahí es cuando se puede programar con tiempo, que además hay que tener la programación, porque un jugador no se hace en 2 años. Claro. Es otra cosa. Hoy en día la gente quiere ganar, y los padres no hablemos. Claro, Los padres quieren que tu jugador sea número 1, gane alevín, cadete, infantil, sea campeón de todo, ¿no? En fin, eso es muy complicado. Y hoy en día Internet está haciendo mucho daño. Porque en Internet escribe cualquiera y lo ve cualquiera. Sí, es cierto. Entonces, pues yo he visto en Internet que a fulanito entrena y hace este ejercicio. Bueno, Se puede hacerlo. primero vete a saber si es verdad. Si lo hace o no lo hace. O si lo ha puesto ahí precisamente para que tú lo hagas, pues no tienes que hacerlo. Y segundo, que cada jugador es Zverev. Ahora no se hacen tantas pesas. Zverev, yo lo he visto, que además hay un vídeo de él en Montecarlo entrenado con su hermano y con otro entrenador, con el preparador físico, que es muy bueno además, y está levantando mancuernas de 20 kilos en cada brazo. Y dices, bueno, Zverev, con ese tipo que tiene delgadito, bueno, pues es su genética, pero está entrenando. Está entrenando. Ten en cuenta que el tenis cambia cada año. La velocidad de la bola es lo que te hace ser. Tienes que ser más rápido, más fuerte y más duro, porque cada vez la bola viene más rápida. Es cierto, es cierto. Antes en hierba jugabas y había 2 golpes y volea. Y en rápida, pues parecido. Parecido. Una vez en rápida, Y juegan un peloteo es un peloteo de 20 bolas. Sí, a un ritmo brutal. Sí. Es que, claro, ahora el nivel ha aumentado muchísimo. Para acabar, 2 hombres de motor. Adrián Campos y Fernando Alonso. Adrián es, y le tengo un cariño enorme, es el menos trabajador de todos los que... Tenía un talento enorme por lo visto, Sí. pero además me llegaron juntos Adrián y Jorge Martínez Aspar. Sí. Entonces era como el blanco y el negro. Qué bueno. Adrián siempre venía con alguna lesión para no correr, para hacer lo mínimo, y bueno, era un piloto con mucho talento, pero nivel físico, una falta de trabajo. Ese es que es el único que te digo, que trabajar lo justito, tirando para menos. Y Fernando Alonso, pues lo tuve un año, 2 temporadas, y un trabajador innato. Brutal. Sí. Brutal, ¿no? Tenía un problema, por ejemplo, no podía correr. Cada vez que lo mandaba a correr le entraba periostitis. ¿Así? Un problema así, entonces al final lo arregló, luego ya al año siguiente, pues haciendo bicicleta, nada más. En motor, evidentemente, el correr era una forma de generar su mejora aeróbica. Correcto. Entonces, en el momento que se vio que le daba problemas, pues hacía bicicleta. Y hoy, de hecho, la mayoría de pilotos, tanto de motos como de coches, hacen bicicleta en vez de correr. Es menos dañino para las piernas también. Ten en cuenta que en su deporte las piernas no se usan como en otros deportes, ¿no? Claro. Entonces, pero vamos, un trabajador, yo me acuerdo que él vivía en Asturias, ¿sabes? En aquella época estaba en Valencia y en aquella época nos mandaban por fax los trabajos, pintándole los ejercicios y demás, y la verdad que muy trabajador, bueno, y ahí fue donde llegó. Qué bueno. Me acuerdo que me dijo, bueno, se fue a Inglaterra, dijo, Miguel, vete conmigo. Yo, claro, ¿cómo me voy? Yo estaba dando clases en la universidad. Esperaba a Ferrero, Marasafín, a Dinara. Yo, ¿cómo me voy? Dejo a estos tíos tirados. Y además sabiendo... Y bueno, y de vez en cuando nos hemos escrito después, muy poca relación últimamente, pero bueno, normal también, ¿no? Pero bueno, muy buen recuerdo de él. Me alegro un montón. Bueno, Miguel, he hecho unas llamadas a amigos y te voy a lanzar las preguntas, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí, Mira, claro. empiezo, por ejemplo, por Juan Manuel Esparcia, que estuvo contigo. ¿Te acuerdas de Juanma Esparcia? Sí, claro. Sí. Y me pregunta, ¿qué aspectos destacarías más importantes comparando tu forma de trabajar de aquella época con Marat, con Juan Carlos Ferrero, con relación a lo que se hace actualmente? O sea, a los chavales que hoy en día van a empezar. ¿Cómo trabajarías de la misma manera? Sí, vamos a ver. Hoy en día, vamos a ver, no hay que ser tampoco un talibán y decir, solo vale lo que se hacía hace 20 años. No, porque la preparación física, gracias a Dios, ha avanzado. Tú sabes que a mí siempre me gustó mucho la fisiología, la biomecánica, que son las bases de la preparación física. Hoy día se saben cosas que antes no se sabían a nivel científico. Y bueno, hay cosas que cambian, porque se ha demostrado que son mejores. En nuestra época las agujetas eran ácido láctico.
y ahora se demostró ya hace tiempo que el ácido láctico nada, es una degradación de la fibra muscular por el esfuerzo, etcétera. Hay una serie de cosas que han cambiado. Pero sí que ahora hay mucha tontería en el sentido de trabajar cosas muy novedosas sin tener ningún tipo de razonamiento científico. Hay unos principios de la preparación física que no se deben de perder, porque el cuerpo humano seguimos siendo igual ahora que hace 100 años, 200 años o 50 años, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora han salido una serie de sistemas, por ejemplo, como son los TRX, que son, a mí me gusta mucho, sobre todo en torneos. Se han dado cuenta que hay otro tipo de trabajar fuerza que antes se pensaba que era de una forma, ahora se ha visto que es de otra, pero fundamentalmente el trabajo es el mismo porque el tenis no ha cambiado. El tenis se sigue jugando en la misma pista, con una pelota y una raqueta y un contrario enfrente. Las mismas dimensiones, las superficies son iguales, tierra dura o hierba, Correcto. pero los esfuerzos al revés, cada vez son más intensos, pues cada vez la bola va más rápida y la exigencia física de ahora pues no es la de antes. Evidentemente, en la época, cuando se ven partidos de Santana o esta gente, de bueno, es que van andando. Bueno, pero es que todo el mundo iba andando entonces. Claro, no puedes comparar. No se puede comparar. Entonces, yo cambiaría, pues se cambian algunos sistemas que hay de trabajo, pero el tema de, vamos a ver, las condiciones físicas de un tenista necesita fuerza resistencia sobre todo, necesitamos un Mazinger, necesitamos un tío hipertrofiado. ¿Por qué? Pues porque un jugador se tiene que mover por sí mismo y la gasolina para moverse es el oxígeno. Si tú en vez de pesar 10 kilos de músculo tienes 15 kilos de músculo, eso come más, luego te cansarás antes. Evidentemente nunca veremos, quitando a Thomas Muster, que era el único tenista muy grande, los demás tenistas, su tipología son longilíneos, gente a ser posible delgada, con grandes palancas, cada día ahora mismo todo el mundo, los tenistas ya de 1,80 para abajo hay muy pocos, ya la mayoría, tú en tu época eras un tenista alto, acuérdate, Sí. Claro, entonces esas cosas cambian, pero el trabajo, lo que son vamos a ver, los principios fundamentales del ejercicio son los mismos, es decir, el principio de individualización, de transferencia, de aumento progresivo de las cargas, de las recuperaciones, de la individualización del ejercicio, de la multilateralidad. Todos esos principios de la preparación física siguen siendo vigentes hace 30 años y ahora. Igual que las cargas, es decir, para que ahora, ya te digo, Internet está haciendo mucho daño. Hay mucha gente que se dedica a copiar, a hacer vídeos, a meter ejercicios, y de golpe ves a un niño de 10 añitos con unas mancuernas haciendo sentadillas. Si tienes 10 añitos, si está en periodo de crecimiento, ¿qué hace ese niño? Y el padre aún le dice, no, muy bien, hijo, y si puedes en vez de 3 kilos, ponte de 5, que así te harás más fuerte. Y a ese niño le estamos perjudicando el crecimiento y su desarrollo motor, es decir. Pero bueno. Miguel, tengo una pregunta de Ángel Cotorro. Hombre. Que ha estado fastidiado con el tema. Sí, ya lo sé. He hablado con él esta mañana y está bien, está en casa y quiere preguntarte. Sería yo el que le tendría que preguntar a él. Sería yo el que le tendría que preguntar a él. ¿Cuál es tu opinión y qué importancia le das a la prevención dentro de la preparación física? Eso es un tema que hoy en día hay mucha discusión. ¿Qué mejor prevención que estar fuerte? Vale. Antes, en el tenis, en las escuelas, pues como pasaba en el fútbol, había un balón para todo el equipo. Ahora tenemos en la escuela de fútbol hay un balón para cada niño. Tenemos en la escuela de tenis y los grupos son de 4. En aquella época era una fila de 12, tocábamos una pelota cada 6 minutos. Ahora un niño de 8 años tiene a 2 o 3, cuando no son clases particulares, y toca una pelota cada segundo. Luego, la intensidad del trabajo es distinta. Entonces, esos niños que antes no hace falta hacerles un reforzamiento y una prevención porque solamente con entrenar era suficiente, ahora, como el nivel técnico ha subido, esos niños sí que hay que hacer un trabajo de prevención para que pueda, para que pueda trabajar sin lesionarse. Y en esos los entrenadores, por ejemplo, tú habrás visto, vamos a sacar un cubo de 50 bolas a un niño de 8 años o de 10 años. Ponte a sacar allí. No, vamos a ver. Un niño no puede sacarte 50 bolas seguidas porque el hombro se le va a inflamar. Y si lo hace varios días, al final terminará con una lesión. Correcto. Entonces tenía que decir, bueno, mira, vas a hacer ahora 5 saques a la derecha, 5 al revés. Y ahora vamos a seguir entrenando. Y luego otros 5, porque sí que es verdad que en tenis
si no es mediante repetición, los automatismos no se cogen. Tú tienes que hacer a lo largo de tu vida 1 millón de saques. Es lo mismo hacerlo todos seguidos que hacerlo en 20 años. Correcto. Entonces, evidentemente la prevención es fundamental, pero sobre todo, y Ángel lo sabe de sobra, para prevenir que haya lesiones. Porque ellos, como traumatólogos, están viendo cada vez van niños más jóvenes. Sí. Con el hombro, no artrosis, pero con desgastes de meniscos. Pues ese niño, no, es que el niño entrena 3 horas. Pero 3 horas a la semana, no, al día. Un niño de 8 años entrena 3 horas o 2 horas al día. Sí. Ha hecho, no, y hace físico, no, solo tenis. Entonces, claro, y ese niño hay que reforzarle y prevenir la rodilla, los tobillos, las caderas, Claro. los codos, las muñecas, Claro. los hombros, o sea, hasta el cerebro. Hay que usarlo el pobre hombre. Entonces, claro, ese afán de trabajo, ese exceso de trabajo, lo que está provocando que haya muchas lesiones, pero por una mala dosificación de las cargas. Eso es. Cargas que son entrenables, que son las que realmente te dan un nivel, tú vas mejorando, y hay cargas que te provocan sobrecarga y lesión. Y esas cargas son las que hay que evitar, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Entonces, evidentemente es un trabajo muy importante, pero ahora la gente, hay muchos no, yo fuerza no hago, solo hago prevención. Pues, ¿cómo prevención? Si te estás lesionado, evidentemente habrá que hacer prevención para recuperarte. Pero si no estás lesionado, evidentemente habrá que tener mucho cuidado con qué tipo de cargas te pongo, pero tú, aparte de prevención, tendrás que ponerte fuerte. Correcto. Prevención, no puedes jugar 5 horas seguidas una final o un partido de Grand Slam. No puedes estar 3 horas jugando con prevención solo, ¿no? Y en ese sentido, de acuerdo con Ángel, como no, evidentemente. Nos quedan 10 minutos para que cortar y luego cortaría y volvería si no nos da tiempo, ¿vale? Vale. Vienen dos amigos míos que no conoces. Uno es Agustín Moreno, que es coach de las universidades americanas, uno de los mejores coaches, mexicano, y me pregunta cuál ha sido el deportista más fuerte que has entrenado. El más fuerte de todos que has entrenado. Pues claro, es que más fuerte en general bueno, más fuerte los de baloncesto. Aaron Swinson, un pívot que vino a Pamesa, medía 2 metros justos y pasaba el codo del aro. Joder. Imagínate, con 2 metros justos. Con 2 metros. Con 2 metros. Por ejemplo, a nivel de fuerza. Luego, a nivel de resistencia, pues ahí tengo a David Ferrer. Vale. Marat Safin era una mezcla entre fuerza, potencia y resistencia. Juan Carlos Ferrer era todo velocidad y resistencia. Acuérdate que le llamaban el mosquito. El mosquito, sí. Con ese cuerpecito, decía, pues ¿cómo puede ser que con esa musculatura, con esa masa muscular, meta la velocidad que meta la bola? Pues porque fuerza es masa por aceleración. Si tú aumentas los 2 componentes, pues al final la fuerza es mayor, evidentemente. Miguel, le he llamado a Eduardo Celles, que no lo conoces, es el entrenador de John Ram. ¿Te suena John Ram de golf? Hombre, claro. Vale, Sí, pues lo conozco porque vive muy cerca y hablamos mucho. Y me pregunta, lo primero, me pregunta es, en el golf, el profesor, en el golf los glúteos son los músculos que más importantes, sujetan lumbares y abdominales. ¿En el tenis son tan importantes como en el golf? ¿Se puede adaptar el entrenamiento de un tenista a un golfista? Pues sí, porque por ejemplo, el que te mantiene flexionado el cuerpo, evidentemente, es la zona isquiotibial y glútea, ¿no? Entonces, tú sabes que cuando un jugador está jugando en semiflexión de piernas, es la posición perfecta para pegar a la bola. ¿Cuántas bolas se fallan? Porque el jugador no puede aguantar de piernas y antes de pegar se levanta. Por el momento de pegar a la bola se ha levantado, esa bola suele irse siempre a la red, normalmente. Entonces, evidentemente, hay un trabajo de transferencia del tenis al golf en este sentido. Correcto. Porque el jugador de golf, cuando hace el swing y demás, su posición es de semiflexión. Y en tenis, cuando tú estás bien de piernas, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué los niños pequeñitos pegan y saltan? Pues porque no aguantan las piernas, no le aguanta abajo flexionado. Entonces, si tú te fijas, los grandes partidos, los grandes jugadores están flexionados siempre, y eso es un trabajo enorme a nivel del glúteo, la zona lumbar y los isquios, evidentemente. Vale, muy bien. Guillermo Alcaide, que estuvo el otro día, ayer, hablando conmigo, me pregunta, ha sido un gran tenista, me pregunta, ¿cuáles son las capacidades físicas básicas más importantes de un tenista? Pues
Hombre, pues yo definiría, es que eso es un deporte en los cuales menos hipertrofia, es decir, más famoso, pues necesitamos una fuerza no muy grande, porque el objeto que hay que pegarle no pesa, no es como un lanzamiento de peso, ¿no? O disco, o una jabalina, pero sí que se le pega muchísimas miles de veces durante un partido. Entonces, una fuerza de resistencia, mucha explosividad, capacidad de anticipación, elasticidad y flexibilidad, por supuesto. Mirar Djokovic, solamente nosotros de tu época estaba Gonzalo López Favero, parece que se abría de piernas jugando. Sí. Era de los jugadores de aquella época más elásticos que he visto en mi vida. Hoy en día Djokovic es un referente, pero no verás ningún jugador bueno que no tenga una elasticidad fundamental, la coordinación, la velocidad. Y no velocidad de traslación en sí, porque al final las dejadas o las ves o no llegas. Pero sí velocidad, de mantener esa velocidad de lado a lado mucho tiempo. Es un trabajo muy intenso, una capacidad anaeróbica grande. Correcto. Capacidad aeróbica de las dos. Es decir, es un deporte muy completo a nivel de cualidades físicas, ¿no? Yo englobaría casi todas, quitando la fuerza máxima, la fuerza de hipertrofia, todas las demás son cualidades que un tenista las debe de tener. Correcto. Y no hablemos que no estamos hablando del tema mental, evidentemente, ¿no? Eso es. Me pregunta nuestro amigo Gonzalo López Favero. Hombre, mira, justo he hablado de él sin saberlo. Los entrenamientos, el correr en sus diferentes formatos está muy presente. Dice, doy fe. ¿Por qué crees que es tan importante ese componente en la preparación física? Y si crees, como yo, que se está perdiendo. Pues se está perdiendo en parte porque ahora hay mucha excusa para correr. Yo no soy un corredor de fondo, no, pero tú necesitas una capacidad aeróbica grande para poder luego jugar en la pista 3 horas a unas intensidades muy altas de pulsaciones. Ahora, sí que es verdad que, de hecho, tú lo has remarcado al principio, de que yo soy de los primeros que si puedo hacer trabajo aeróbico en pista y anaeróbico en pista, sabes que yo venía con vosotros sin tener ni idea, que sigo sin tener ni idea de jugar al tenis, pero yo me metía con bolas, os tiraba bolas al lado y lado, adelante, atrás, y eso luego después se ha hecho. Hoy cualquier preparador físico en tenis te hace un trabajo físico con bolas. En aquella época, acordaros, cuando me voy a meter un metro, digo, ¿tú qué haces? Si me enseñáis vosotros a coger la raqueta. Pero eso, si no te dirías que es verdad, yo cogía la raqueta y parece que cogía una sartén. Y entonces, pero para que yo te pueda tener en la pista media hora trabajando en situación real de juego, con bola que hay que meterla, que si no la metes repetimos y no tal, tú tienes que tener una base aeróbica para poder aguantarme 1 hora ese entrenamiento. Correcto. Entonces las capacidades aeróbicas, tú no te vas a poner a dar vueltas en la pista. A estar 40 minutos dando vueltas en la pista no te vuelves tonto. Y ya está bien de diseñar entrenamientos para que el chiquillo no se aburra. No, el chiquillo tiene que sufrir. El chiquillo tiene que sufrir cuando está empezando. Ojo, hablamos de tenis profesional, otra cosa es tenis profesional. Para divertirse, perfecto. Eso es. A nivel de profesional, a nivel de intentar llegar arriba, hay que saber sufrir. Por ejemplo, en la cinta, corre media hora, me llevo los cascos. No te llevo los cascos. Pero hombre, no, coño, piensa en tus cosas, piensa en los partidos que has perdido, piensa en lo que quieres ser, que no quita que haya otra vez diga, oye, ponte los cascos, tampoco te voy a amarrar corriendo. Pero, no te oigo. ¿Miguel? Ahora. Se había parado. Sí. Ahora se corre con la máquina. Hay que tener la televisión puesta. A ver si me pongo el partido que me interesa. A ver si me pongo la película. Hombre, por Dios. Sí, Hay que pensar un poco mentalmente en por qué estoy corriendo, por qué estoy aquí sufriendo 30 minutos, pues porque así voy a mejorar mi nivel, voy a mejorar tal. Ahora no, ahora es todo. Vas a entrenar como si fueras al cine. A ver de qué forma me divierte más. Oye, este entrenador me encanta porque me divierto mucho con él. No. Una cosa es intentar hacer los entrenamientos lo más amenos posibles, lo más ameno, lo más divertido, pero trabajando lo que hay que trabajar. Tienes razón. Toca series de correr, acordado de las series de 200, pues son series de 200. Sí. Y las series de 200 son 200 metros, no, ni uno más ni uno menos. Me pregunta Israel Montejo, que no lo conoces, pero es de Industria del Tenis, una de las mejores revistas digitales. ¿En qué se diferencia la preparación física de un tenista joven a la de un veterano?
y sobre todo en su tramo final, ¿no?, de su carrera. Tú has entrenado ahora a David ya en su tramo final. Sí. ¿Cómo tratas eso, Miguel? Hombre, pues evidentemente en un periodo de formación ese jugador está metabolizando continuamente, los entrenamientos van enfocados a que cada vez crezca más su capacidad cardiovascular, su capacidad muscular, metabolice en vez de catabolizar, es decir, vaya ganando en vez de perder. Con un jugador ya hecho, como en el caso de David Ferrer, lo que hay que hacer es pues mejorar un poco las cosas que tenga peor, mucho trabajo de coordinación, mucho trabajo de pista con David, porque por ejemplo tenía una condición aeróbica muy buena y mucho cuidado, ahí sí que también a colación de lo que ha dicho Cotorro, también mucho trabajo de prevención, de no meter cargas excesivas, tener en cuenta que además estos jugadores van a los torneos y un par de partidos te ganan. No es lo mismo ir con un jugador que sabes que igual vas a un torneo y dices, bueno, lo normal es que me palme porque le ha tocado a Pepito en primera ronda, pero estos jugadores han jugado, pasan rondas, tienen experiencia, entonces es totalmente distinto, mucho más suave. Dentro de las cargas hay unas cargas de trabajo que se llaman de mantenimiento, de recuperación, que con estos tipos de jugadores son los que hay que utilizar más. Las cargas entrenables o que te provocan una síntesis proteica, en el sentido, bueno, no voy a poner técnico que si no es un coñazo. Perdona un segundo, es que se nos va a cortar enseguida. Sí. Cierro y volvemos a hacer el mismo procedimiento, vuelves a entrar, ¿vale? Vale, llevamos una hora, yo no sé si estás a gusto. No, yo estoy encantado. Vale, pues venga, voy a cortar y vuelves a entrar. Vale.